Bienvenidos a La Otra Minería. En esta oportunidad visitaremos las instalaciones de la Empresa Nacional del Petróleo, más conocida como ENAP, donde se extrae, procesa y comercializa hidrocarburos y sus derivados. Su importancia dentro de la minería no metálica nos lleva a conocer un poco más de sus operaciones unitarias, ampliando nuestros conocimientos a través de profesionales del área. Bueno, mi nombre es Iván Arriagada, yo soy geólogo de profesión, actualmente ocupo la función de la gerencia de exploraciones. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es ser el primer eslabón en la cadena de este negocio, ya que nuestra responsabilidad radica básicamente en encontrar nuevas reservas. A nivel mundial, los mayores depósitos de hidrocarburos se encuentran en rocas, lo que nosotros llamamos rocas sedimentarias clásticas, que son básicamente areniscas, que son depositadas en un ambiente de aguas normalmente litorales, vale decir, en ambientes costeros. Barras de marea, islas de barrera, que son distintos ambientes dentro de un sistema costero. Cuando se depositan estas arenas, posteriormente son cubiertas por otro tipo de sedimentos y terminan conformando las rocas que contienen los yacimientos de hidrocarburos. Eso no quita que hayan otro tipo de rocas que también las puedan almacenar, pero estas son las más importantes. Sí, siempre en petróleo son sedimentarios, no existe. Por eso te digo que no quita que haya otro tipo, pueden haber yacimientos de hidrocarburos en rocas volcánicas, pero asociadas más a fracturas que a porosidad matricial. ¿Cuáles son los elementos principales geológicos que componen un sistema petrolífero? Hay 4 elementos. Primero, tener una roca madre, es decir, una roca que tenga la potencialidad de poder generar hidrocarburo dentro de su proceso de diagénesis, el proceso que lleva de sedimento a roca, ¿cierto? Ahí ese es un sedimento con alto contenido de materia orgánica, producto de la diagénesis y de algunas condiciones termodinámicas particulares dentro de este proceso. Esa materia orgánica es posible transformarse en hidrocarburo. Ese es el primer elemento, la existencia de una roca madre. El segundo elemento es la existencia de una roca con características de reservorio, es decir, que tenga la porosidad suficiente para poder almacenar fluido dentro de ella y condiciones de permeabilidad, es decir, que esa porosidad esté lo suficientemente conectada para que el fluido pueda moverse a través de la roca. Eso lo conocemos como reservorio. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la conformación de una trampa. El fluido tiene que en algún momento detener su migración, tiene que estancarse, mantenerse en un lugar. Eso se logra a través de pliegues. Cuando las rocas se pliegan, por ejemplo, la cierran con un sello por encima, el hidrocarburo se entrampa en ese lugar. Eso es la trampa. Ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es el proceso de migración, es decir, cuando el hidrocarburo se genera en la roca madre, migra hacia este reservorio. Y lo más fundamental es que los 4 elementos se tienen que dar en una secuencia de tiempo correcta. Uno primero y otro después. Si se invierten, no vamos a tener un yacimiento. Por alguna razón vamos a perder el hidrocarburo. Podemos tener un lindo reservorio, una linda trampa, pero si no tenemos roca madre, no hay nada. ¿Existen casos donde el yacimiento no contiene un sello y se ha generado un yacimiento de petróleo? Pues, por supuesto, más o menos lo que te decía recién. Podemos tener generación, Sí. podemos tener migración, podemos tener reservorio, pero si no tenemos trampa, en algún momento esa migración va a llegar a superficie y el hidrocarburo se va a perder en la atmósfera. ¿Cuáles son las características geológicas de la cuenca de Magallanes? Básicamente una cuenca sedimentaria que evolucionó detrás de una cordillera, que es lo que nosotros conocemos como cuenca de Forlán, con sedimentos aportados por la degradación de la cordillera de los Andes. Es una cuenca muy grande, está compartida con Argentina, la parte chilena es bastante menor en extensión. Yo creo que ese es el rasgo fundamental de la cuenca, es ser una cuenca de Forlán, con una evolución bastante particular, tiene varios estados en su evolución. ¿Cuál es la diferencia dentro de lo que son los yacimientos
petróleo entre un elemento convencional y no convencional? Un reservorio convencional responde a los elementos del sistema petrolero, básicamente reservorio, condiciones de porosidad importantes que te permiten almacenar hidrocarburos y condiciones de permeabilidad que permiten que ese fluido se pueda mover dentro de la roca. Un reservorio no convencional tiene limitaciones en la permeabilidad, puede estar lleno de fluido, pero esos poros no están conectados entre sí. Entonces tú haces un pozo y el hidrocarburo no fluye, tienes que ayudarlo. ¿De qué manera? Estimulándolo a través de la generación de canales de comunicación entre los poros, a través de un proceso que se llama fracturación hidráulica. Esa es la diferencia fundamental, que uno es capaz de fluir naturalmente y el otro tienes que estimularlo. ¿Cómo se presentan los hidrocarburos en los yacimientos convencionales dentro de la zona de Magallanes? ¿En los convencionales o en los no convencionales? En los no convencionales. De la misma manera que en un convencional, con la diferencia de que el tamaño del grano, de la arena, de la roca de reservorio en un convencional es más grande, lo que te permite espacios intergranulares más largos, más grandes y conectados. En el caso de los no convencionales, el tamaño de grano que compone la arena es mucho más fino y por lo tanto los poros, a pesar de que están llenos de hidrocarburos de la misma manera que un convencional, no están conectados. Ya, y si no me equivoco existen 4 tipos. ¿Podría como describirlo? Eso es lo que hay aquí en Magallanes. Sí, dentro de Magallanes. Dentro de Magallanes. Lo que te decía recién, digamos, de impermeables. Pero además hay otro tipo de yacimientos no convencionales que nosotros no tenemos necesariamente en la cuenca. Uno de ellos es lo que se llaman los hidratos de metano, que es básicamente metano congelado que está en el piso del océano. Otro hidrocarburo es gas asociado, otro reservorio no convencional es hidrocarburo que está asociado a carbón, que es básicamente gas biogénico, es generado a partir de procesos biológicos y no térmicos como los de transformación de materia orgánica. En ese caso el gas, la diferencia es que el gas no está alojado en los poros, sino que es parte de la composición química del carbón. Para poder explotarlo, lo que se necesita hacer es una degradación química, no física como en el caso de la fractura. Y el otro importante es lo que se llama el shale oil. Acá en Magallanes tenemos sospecha de que podríamos tenerlo, no lo tenemos absolutamente demostrado. Y en este caso el petróleo fundamentalmente, o el gas, está alojado en la misma roca madre. Es un petróleo que se puede extraer antes de que migre. ¿Cómo se realiza la exploración en la realización a la obtención de datos sobre la viabilidad de los yacimientos? Y lo fundamental es la sísmica. El primer paso es cuando ya tienes alguna sospecha de que tu cuenca o en un sector de tu cuenca vas a tener un posible yacimiento, lo que hace es una adquisición sísmica que te permite interpretar la estructura del subsuelo. Ese es el primer paso. Cuando ya tienes más o menos definido cuando tu sísmica te da algunas respuestas, para dar la respuesta final de si hay o no hay hidrocarburos, es perforar un pozo. Dentro de la zona de Magallanes existen como fallas que le hayan alterado el modelo geológico y la litología dentro del cómo funciona. Hay un caso en particular de un tipo de reservorio que hemos encontrado en la serie tubífera que responde precisamente a una depositación en pequeñas cuencas que nosotros llamamos epigrabanes, que son generadas esas cuencas a partir de activación de fallas. Las fallas también, cumplen un rol fundamental en la migración. Muchos de los grandes yacimientos que hemos encontrado corresponden a zonas que están falladas desde el basamento hacia arriba. Entendemos que la migración ocurre precisamente a través de estas fallas. Cumplen un rol bastante importante. ¿Cuáles son los parámetros principales para estimar los recursos de un yacimiento de petróleo? Un yacimiento tú lo defines por su área, por el espesor de la capa que la contiene, por la porosidad, es decir, el volumen de espacio que hay en la roca capaz de almacenar hidrocarburos, cuánto de ese espacio está ocupado realmente por hidrocarburos o por agua, que es la saturación. Y hay un elemento que es lo que nosotros llamamos el factor volumétrico, que es la relación de volumen que tiene el gas. Tú sabes que los fluidos son expandibles, ¿no? El gas sobre todo, que en un reservorio a 2.000, 2.500 metros de profundidad está contenido bajo una cierta presión. Si eso tú lo llevas a presión atmosférica, se va a expandir. Hay una relación que es expansión. Esos son los elementos que se conjugan dentro de la fórmula para estimar
la cantidad de hidrocarburo que tienes en un reservorio. Área, espesor, porosidad, saturación, factor volumétrico. Y hay otro que depende de la configuración de la trampa, que es lo que se llama el factor de forma. ¿Existen como parámetros que limitan el yacimiento? Por ejemplo, en el caso de la minería metálica, generalmente el kriging lo limita a una cierta distancia. Dentro de los sistemas que existen acá, ¿hay como una limitancia en distancia? ¿O? No, el límite lo pone el nivel de agua. Ya. Donde tú, hasta qué profundidad tienes hidrocarburo y de ahí para abajo tienes agua. ¿Qué método de perforación utilizan? ¿Y en qué caso utiliza cada método de perforación? Bueno, la perforación es básicamente un método universal, es único. Lo que varían son algunas herramientas, es básicamente rotación y percusión. Es una herramienta que al mismo tiempo rota y percuta. Ya, pero en el caso de utilizar depende también de las condiciones litológicas y de la roca. Claro, ¿no? por eso te digo, toda la perforación es rotación y percusión. Cambian algunas herramientas, el tipo de trépano, el tipo de equipo, si estás en tierra o en océano, ¿no? Cambia la estructura del equipo, pero el principio físico es rotación y percusión. ¿Cuál es la importancia del lodo dentro de la perforación? Fundamental, es fundamental. El lodo cumple una serie de funciones dentro de la perforación. Por un lado, lubrica. Pensamos que la perforación es por el roce entre un compuesto de tungsteno contra roca. O sea, la fricción que se generaría al hacerlo sólido contra sólido sería tremenda. Entonces cumple una función lubricante por un lado. Este roce te va a generar temperatura, cumple una función de enfriamiento. Generalmente los primeros metros, cuando tú perforas, te vas a encontrar con material poco consolidado. Tiene que tener una densidad y una viscosidad tal que te permita la estabilidad de las paredes del pozo, que no se te esté derrumbando. Si se te derrumba mucho, te puede aprisionar la herramienta y pierdes avance y puedes perder un pozo. Y para los geólogos es fundamental porque permite recuperar el material que se va moliendo en el fondo a través de un circuito cerrado, ¿cierto? El trépano va enganchado a una columna de barras, el fluido entra por dentro de la barra, sale por unos jets, que son unos pequeños orificios a presión contra la roca, y se devuelve por el exterior, por entre el casing por entre las barras y la pared del pozo. Y esa, cuando le sube y se devuelve a la superficie, arrastra consigo todo el material rocoso que tú vas obteniendo. Y ese nosotros lo recuperamos para ir describiendo y entendiendo cuál es la estratigrafía del subsuelo. Y la otra función también nos sirve de alerta en caso de cualquier problema que tengamos en el pozo. El lodo se almacena en unos estanques inmediatamente al lado de la torre, que tiene un cierto nivel. Si la perforación es normal, como es un circuito cerrado, ese nivel se va a mantener estable. Si tienes alguna zona sobrepresionada que te está haciendo entrar gas y petróleo o agua de formación al pozo, el nivel de estanque se te va a levantar. Y eso te advierte, es una advertencia que tú tomas las medidas adecuadas, densificando el lodo o acelerando el circuito, aumentando el caudal, cualquier medida que te controle esa avenida. Las consecuencias de una avenida de pozo pueden ser fatales. Entonces, también cumple un rol fundamental desde el punto de vista de la seguridad de las personas y del equipamiento. ¿Antiguamente se utilizaba otro sistema que no fuera lodo o siempre se utilizó lodo? No, ¿Por qué no se utilizaba otro tipo de fluido? O sea, lodos hay de distintos tipos, hay muchos tipos. Los más comunes son los que son en base a agua, que son aguas con algunos aditivos, ¿verdad?, que tienen distintas funciones. Hay otros pozos más complejos que el lodo en base a petróleo. Hay otros sistemas de perforación en otros lados, en otras áreas, básicamente en la minería, el aire reverso y otros. Pero en petróleo, dada la profundidad de los pozos, las condiciones de presión de los reservorios son condicionantes para un diseño de lodo adecuado, pero la gran mayoría son en base a agua. ¿Cuáles son las etapas dentro de la perforación y qué variables consideran para determinar la cantidad de etapas a ejecutar? Las etapas va a depender de, por un lado, la profundidad del pozo. Un pozo más somero va a requerir menos etapas, un pozo más profundo más etapas.
Consideraciones que, cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos con los que nos podríamos encontrar durante la perforación. Zonas sobrepresionadas, zonas subpresionadas, presencia de fallas que te las da la interpretación sísmica, presencia de carbón a lo mejor en alguno de los intervalos a perforar que te puedan aportar gas y te puedan molestar, y algunos pozos se diseñan con una etapa superficial que te permita proteger los acuíferos de agua dulce de la influencia del hidrocarburo, es decir, evitar la contaminación. En eso hoy por hoy las consideraciones medioambientales son súper relevantes. Entonces dentro del diseño de pozo tiene que estar ese elemento considerado, proteger los acuíferos de agua dulce. Y como te digo, el número de etapas va a depender de cuántas de estos elementos vamos a encontrar, qué tan profundo es el pozo y la profundidad exacta, dónde poner el término de cada etapa. Se hacen algunas simulaciones mecánicas del comportamiento de las herramientas. O sea, hay como un software que Claro, permite hay simular modelos de simulación. Sí. ¿Qué consiste el fracturamiento hidráulico y cuál es la importancia dentro de la industria para ENAP? El fracturamiento hidráulico consiste en ayudarle al reservorio a producir. Un reservorio que en condiciones normales no es capaz de entregar su hidrocarburo porque por los temas de permeabilidad que contábamos delante, se fracturan. ¿Y en qué consiste? La fractura consiste en inyectar a la formación un fluido a alto caudal y alta presión de manera de romperla, de quebrarla. Y esto con el fin de conectar todos estos poros que naturalmente están desconectados, cosa de producir un canal de comunicación del entorno rocoso con el pozo que permita que el hidrocarburo sea capaz de fluir hacia el pozo y producirlo. Y la importancia dentro de la industria hoy día es fundamental. Sin el fracturamiento, en una etapa en que estamos en que los yacimientos convencionales ya están prácticamente agotados, los no convencionales han tomado un rol fundamental hoy día dentro de la... Claro, pero dentro de los convencionales igual se puede aplicar el fracturamiento hidráulico. Sí, pero el hecho que hayan producido por mucho tiempo significa, tú puedes interpretar que las reservas que estaban asociadas a ese pozo ya están agotadas. Todo el sistema poral se inundó con agua. ¿Qué tipos de fluidos y agentes de sostén utilizan para realizar el fracturamiento? ¿Y qué variables consideran para elegir uno u otro tipo de material como agente de sostén? En el caso de los fluidos se utiliza agua, fundamentalmente. Y el agente de sostén son bolitas de cerámica, son como unas arenas. Yo tengo una bolsita con una muestra de arena. Era una bolsa con una muestra de arena. Que tienen distintos tamaños. Pueden variar, más grande, más chico, de qué va a depender la elección de uno u otro. Y el fluido es agua, fundamentalmente, con algunos componentes químicos que te permiten inhibir, por ejemplo, la acción de arcilla hidratable. Si el reservorio contiene arcilla hidratable, se le pone algún aditivo que inhiba ese efecto, porque si las arcillas se hidratan, lo que tú logras abrir con la fractura, la hinchazón de la arcilla te lo va a cerrar. Entonces hay algunos químicos que están hechos para prevenir ese tipo de fenómenos. Y las arenas se eligen en base al contraste geomecánico que hay entre la arena y la roca. Hay rocas que son un poco más blandas en que los granos de agente sostén penetran en la roca. Es como que si pusiera algo como si enterraras una cuchara en una gelatina. Se te va a hundir y no va a cumplir el efecto, la función para la cual está diseñada esa arena, que no permitir que la fractura que se abra se vuelva a cerrar. Entonces tú abres la fractura con la inyección, después pones a producir el pozo, que es devolver el fluido hacia el pozo, desde la formación al pozo. La fractura naturalmente va a tender a cerrarse. El agente de sostén lo que permite es poner un soporte para que el canal permanezca abierto. ¿Sí? ¿Se le han producido a ENAP problemas con respecto al hacer el fracturamiento hidráulico y el proceso de agregar el agente de sostén? ¿Han perdido pozos por eso? Parcialmente. Digo parcialmente porque sí, efectivamente
Han habido ocasiones en que la resistencia de la roca ha sido tal que no ha permitido el ingreso de todo el fluido o toda la arena que estaba programado inyectar. Eso es un proceso, un fenómeno que se llama screen out. Pero eso posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? La roca no se rompe y toda la arena queda dentro del pozo. ¿Qué es lo que se hace? Después se baja una herramienta especial que es una manguera y se lava todo ese interior, se limpia el pozo y después se vuelve con un diseño distinto. O con menos cantidad de material, con una razón de bombeo distinta y el pozo se recupera. Por eso te digo que se ha perdido parcialmente o temporalmente. Mira, tenemos equipos, digamos, especiales para trabajar con los mismos núcleos que ustedes ven allá, que son las primeras días, cuando queremos lograr informaciones y queremos ver, digamos, la posibilidad, digamos, la vida útil del pozo al futuro. Hay un concepto de primera día y presiones capilares que voy a indicar yo ahí, que es sumamente importante. Y si uno más, por lo que colocamos acá, somos el núcleo, también una opción de presión de cumplimiento de altas presiones a vuelta con 8000 PSI. Aquí se trabaja con altas presiones. Colocamos el núcleo, hay una secuencia de empaquetamiento del sistema, aquí trabajamos con 1500 o 1000 PSI de empaquetamiento. Y aquí lo que hacer, aquí hacemos el estudio de intervención roca-fluido, hacemos el procesamiento del fluido. La roca. Sometemos la roca con el procesamiento del fluido. ¿Y cuál es el origen de aquí de practicar este estudio que es largo? Aquí podemos ver, de acuerdo, verificar la permeabilidad efectiva que tiene la muestra cuando hay dos fases en el sistema, que es lo que se encuentra en el pozo. Y esto aquí hacemos una permeabilidad de agua-petróleo y generalmente podemos indicar dos parámetros que son fundamentales. El agua intersticial, la solución de agua intersticial que está dentro de la formación misma, que lo que va a quedar por más presión que no va a salir nunca. Y la otra, la saturación de petróleo residual, es la que teóricamente quedaría en el pozo. Y eso te da una propuesta final para decir, otro tipo de no se dice que mira, yo voy a hacer, no puedo traer este yacimiento súper complicado, tengo que dar otra metodología para poder traer, digamos. Entonces, dura una semana en este estudio, es largo, semanal con todo con software interno, tenemos predicción de salida, entrada, salida, control de flujo, es sumamente importante. Cuando viene el gas con agua, más gas y más el petróleo, Petróleo con agua. ¿eso también lo pueden medir acá? ¿Cómo? Sí, podemos colocarlo acá en la celda, podemos hacer desplazamiento, lo que quieran. Sí. ¿Ese parámetro? No entiendo. ¿Para qué? Esta es la presión de entrada. Esa es la presión diferencial de la calle de presión. Sí. Presión de salida. Esta es la presión de confinamiento. Confinamiento que yo puedo calcular hasta 8000. Depende de la estadística que tenga la muestra, puedo llegar hasta 8000 PSI, pero no se coloca 8000 PSI, no. Es la presión de soporte. Y el back pressure, digamos, el que el control es como la aula de seguridad que tenemos. Sí. Este sistema es muy seguro, muy seguro. Lo único que sí hay que tener cuidado con las alzas de presiones que tiene. La persona que está acá, está metida acá, no puede salirse de clase. O sea, no puede estar acá y salirse para apreciar todo después. Tiene que estar metido acá. Eso es, digamos. Aquí los parámetros, ¿quién ve estos parámetros? Como veía, suponte la parte inicial que está allá, lo veo la parte del grupo donde está Iván, la parte de iniciales. Pero esto más bien lo ve en la parte de gente de reservorio, de gente de cimiento. Que al final después correlaciona, ¿cierto?, con toda la información que nos entrega geología, etc. Pero esto es sumamente importante la parte de reservorio y producción. Esto lo ve, porque ve la estimación de reserva. Estimación de reserva. Es sumamente importante la exposición del fluido, porque estamos simulando condiciones de afuera del pozo. Sí. Esta es un planeta de agua, petróleo, y este es para gas, agua y gas, petróleo. En caso que tuvieran una roca de tipo volcánica, el fracturamiento hidráulico no lo ocuparían, debido a que, como en la minería, el fracturamiento de esa roca viene a veces naturalmente, el fluido entra con mayor facilidad. ¿Cómo se hacen en esos casos? No sé si acá se genera eso. Mira, acá nosotros tenemos algunos ejemplos de yacimientos que producen a través de fracturas desde rocas volcánicas. No ha sido necesario estimularlas todavía. Directamente no. Claro. El sistema fracturado que tienen esas rocas es bastante interesante. Son fracturas, en algunos casos, que tienen un par de centímetros de espesor y están rellenas con petróleo y producen naturalmente. Hasta ahora no ha sido, como digo, necesario llegar a eso. Por ahora solamente rocas sedimentarias. Yo tengo una pregunta con respecto al qué tanto contamina, digamos, el hecho de procesar, digamos, todo, digamos, de llegar al producto final, digamos, que la obtención de gas, con respecto también a todo el desarrollo que tienen que hacer para poder obtener el
Mira, en cuanto a Claro. contaminación, mientras tú el trabajo que hagas lo hagas bien hecho, no vas a tener problemas. Cualquier trabajo que tú hagas, si tú lo haces mal, vas a provocar algún tipo de contaminación. Tal vez lo más notorio sea la intervención del suelo para construir las planchadas necesarias para instalar los equipos. Pero más allá, por ejemplo, no sé, con respecto, haciendo una comparación con respecto a la minería, que se ocupan muchos aditivos que pueden, digamos, afectar al suelo o al ya. ambiente, haciendo La referencia a perforación ese, del pozo, ese sentido. cuando tú recuperas todo el material, va a una fosa que se construye en la misma locación. La locación para construir un pozo considera el área habitacional, que es donde está el campamento de la gente, el área industrial, que es donde está el equipo de perforación, y una fosa, que es una piscina grande que se protege con una membrana plástica, y todo lo que va saliendo del pozo va cayendo a esa fosa. Y todo eso tiene un tratamiento después. No. Sí. Estamos sujetos a regulaciones súper estrictas, así que esto hay que cumplirlo al pie de la letra. Posteriormente, cuando tú empiezas a producir y tratas el hidrocarburo, ¿cierto? Esto te va a generar obviamente algún desecho, y ese desecho existen plantas de tratamiento en las instalaciones industriales. Y el agua que en un reservorio convencional produce hidrocarburos junto con agua, que es un agua salada, esa agua se reinyecta en pozos que ya no son productores. O sea, se devuelve al mismo lugar de donde se sacó. No produce ningún impacto del hecho de hacer una inyección, una reinyección. No, ¿Ninguno? no. Hasta ahora no se ha detectado ninguno. De hecho, se usa en algunos yacimientos convencionales muy antiguos, de larga data productiva, para restituir la presión. Se utiliza como empuje. Hago dos pozos, le queda poco, tengo y inyecto agua en la misma formación de la que la saqué, y esta agua hace que empuja el hidrocarburo que está quedando y lo hace salir por este otro pozo. Es lo que llamamos recuperación secundaria. Esa agua está ahí, ¿cierto? Y este pozo lo pusiste en producción y produjo todo lo que tenía que producir, y tu cota de agua subió acá, ¿cierto? Este pozo también lo pusiste en producción, subió, pero perdió presión, y ya la presión que tiene este petróleo remanente no es capaz de llegar a superficie. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inyectas agua por acá, y el agua entra al reservorio, cada vez más agua, y empieza a comprimir este petróleo, dándole presión para que suba, lo que se llama recuperación secundaria. Esta agua que tú le inyectas acá es la misma que sacaste de acá, o sea, la devuelves al mismo lugar. No han tenido problemas, por ejemplo, con la cantidad de agua que existe abajo. ¿No? Por ejemplo, que no sé, que le haya arruinado algún proceso, un exceso de agua. Ahí pierde el pozo. Se pierde el pozo. Se pierde totalmente. Pero de repente tú perforas, y tú no sabes dónde está tu cota, ¿cierto? La cota está aquí, por ejemplo, de petróleo. Todo esto está lleno de petróleo, y para abajo es agua, y pusiste el pozo aquí. Claro. Se inunda. Pero eso es como problema de logística, o es un problema así como que... Yo ayer les contaba que hay cuando tú posicionas un pozo, ¿cierto? Tienes la sísmica, todo tus datos, pero todas estas marcas están en tiempo, Claro. ¿cierto? Y tú les tienes que hacer una conversión a profundidad, en base a una ley de velocidad. Y la ley de velocidad sale del dato de un pozo. ¿Qué pasa si un pozo tú lo tienes muy lejos? Entonces la ley de velocidad de aquel pozo tú se la prestas a esta área, pero no necesariamente en la misma. Lo que le pasó con el pozo que perforaron a 2000 y lo Eso. perforaron a 2300 porque ya había 2100 y dijeron 300. Claro. Entonces es posible que esta estructura también, por el mismo tema de velocidad, nosotros lo pusimos aquí, pero realmente nos dimos cuenta que realmente la estructura no estaba aquí, estaba ahí. También puede ocurrir eso. Sí. Y mi cota estaba ahí. La cota que yo pensaba que iba a estar aquí, en realidad está aquí y cayó más abajo.